Muy buenas noches. Nosotros somos un grupo conformado por mi compañero Jorge Castro y mi compañero Roger, y quienes habla Julián Barbosa. En este video vamos a mostrar cómo hicimos el proceso de y el cubo desde dos motores distintos. Trabajamos desde el SQL Server y obtuvimos otra base de datos de MySQL. Entonces vamos a explicar. Inicialmente se realizó el modelo transicional por los dos métodos, el de MySQL, que lo tenemos aquí, donde las relaciones, para el caso del espacio académico, utilizamos otra base de datos que le hicimos Excel, donde manejamos solamente esa tabla, la tabla activo fijo. Esta tabla activo fijo ya está conectada con el espacio académico, que lo vemos acá. Ya luego en el SQL empezamos a crear y a llenar los datos que teníamos desde el MySQL y teníamos desde el SQL, lo llenamos desde acá las bodegas. La bodega, creamos la bodega de activos, creamos la bodega de proyectos y hicimos la base de datos del SQL en admin proyectos. Acá tenemos las tablas que se crearon y las relaciones. Cuando las creamos acá, las empezamos a ingresar datos manualmente. Después creamos las bodegas para dejarlas con las tablas simplemente, las tablas vacías, y para llenarlas con el ETL. Para estas dimensiones tuvimos que tener en cuenta los siguientes datos. Este es el modelo transaccional que se hizo en SQL. Como ya les había mostrado, este es el modelo transaccional en MySQL. Además de eso, se tienen el modelo de las bodegas, que corresponde a la administración de proyectos y la otra corresponde a la administración de activos. Ya luego de haber definido las dos bodegas, pasamos a realizar una inserción que es de manera manual para las tablas de tiempo, para dimensiones, ¿verdad? Dimensiones tiempo en proyecto y en activos. Este fue el script que utilizamos para llenar dichos tiempos, dependiendo pues del archivito que teníamos de Excel, donde acá tenemos una fecha de compra. Con respecto a ella, entonces generamos script, dependiendo pues de los años que teníamos ya definidos. Entonces luego pasamos a Tools, donde empezamos a generar los ETLs para poder empezar a llevar los datos a la bodega. Empezamos con la dimensión activo. Como ya les había dicho, la dimensión activo está conformada de un archivo en Excel. Por ello el origen de los datos es en Excel. Acá vemos que se obtiene la hoja en la cual tenemos los datos. No creo que puedo conectar. Bueno, como vemos ahora salió un error. Ese error era porque teníamos abierto el archivo de Excel. Ya podemos ver acá las tablas, perdón, los datos de las columnas en la tabla y las columnas que se seleccionaron. Como el archivo de Excel tiene unos tipos de datos predefinidos, utilizamos una conversión a cada columna, donde definimos la fecha de compra como tipo date y la longitud, dependiendo de la cantidad de datos que tuviéramos. Se ordenó, hizo la ordenación de los datos, utilizó el componente de búsqueda
con el fin de datos metidos en las dimensiones. Entonces se utilizó la búsqueda por código. Entonces busca por código que se ingrese solamente los datos que no estén repetidos. Para ello acá colocamos redirigir filas a resultados no coincidentes. Ya luego pasamos a hacer una división condicional donde definimos como las reglas. En este caso dejamos que no se pudiera obtener datos nulos, y ya luego el destino iba a ser la bodega que habíamos definido antes, pero en la dimensión activo. Eso solamente para la dimensión activa. Se hizo lo mismo para cada una de las dimensiones. Aquí vamos a hablar de las dimensiones espacio académico, en la cual el origen fue el MySQL, que ya les había mostrado. En este caso generamos una consulta, ya que la información que queremos obtener está en diferentes tablas. Entonces ya tenemos acá, ya obtuvimos acá la información con el programa, el semestre, el nombre del espacio académico y el ID y las columnas que seleccionamos. Y hicimos lo mismo, conversión, hicimos la división final para que no salten los nulos, la búsqueda repetirá datos y el destino iba a ser el espacio académico en este caso. Lo mismo se hizo para emisión programa. Emisión programa también fue desde el origen de MySQL y se hizo lo mismo. No creo que haya necesidad de explicarlo en esta. Y ya luego toda la información iba a estar contenida en la FAC. Como vemos, no está la dimensión tiempo, porque la dimensión tiempo la cargamos en SQL. Esta es para llenar la parte de la FAC. Para ello tuvimos que empezar a hacer una combinación del origen de las dimensiones de la bodega y desde el origen de las transaccionales. Acá mezclamos inicialmente la información correspondiente a la dimensión espacio académico con el espacio académico pero en la transaccional. Entonces uníamos el espacio académico, el código del espacio académico con el código del espacio académico de la bodega. Acá tuvimos que hacer la conversión para el tipo de dato que se manejó en el MySQL. Ordenamos, pues esto es muy importante para definir por qué dato se va a hacer la relación, y hacemos la mezcla, combinación. La combinación podemos ver que como se ordenó por código, entonces el código del espacio académico va a compararse con el código del espacio académico de cada uno. Plena, y en este caso nos tocó combinar porque pues tenemos que hacer diferentes join para empezar a relacionarlos. Entonces pues se relacionó lo que tiene que ver con cada una de las dimensiones que vimos en el flujo de control: dimensión espacio académico, dimensión activo, dimensión programa. Entonces se hacía el mismo procedimiento con todos, donde se tenía el código en el transaccional y el código en la dimensión, para ya luego finalmente acá podemos ver, tenemos la dimensión tiempo que se obtiene del SQL, que ya se lleva, para luego poder darle un destino que va a ser la bodega, perdón, la FAC. Se hace una búsqueda también para que no se repiten los datos, y aquí ya llenamos la FAC. En la FAC ya asignamos lo que recogimos las combinaciones. Entonces obtuvimos un programa key, activo key, un espacio académico key, costo, que era un valor que vamos a tener de importancia en la FAC, y el tiempo. Entonces relacionamos la columna de destino, que va a ser la FAC en la bodega. Lo importante es que cada vez que se hacía una combinación se iba trayendo los datos que fueran necesarios para llenar la FAC. Como podemos ver, en esta combinación se trajo espacio académico activo, se utilizó fecha de compra para utilizarlo en la dimensión tiempo, relacionar la dimensión tiempo y obtener el tiempo key, que necesitamos para llenar la FAC. Esto en cuanto a la FAC administración de activos.
Ya luego se hace lo mismo para la dimensión, perdón, para la administración de proyectos en la FAC, con lo que tiene que ver los proyectos de estudiantes. Igualmente podemos ver que la dimensión programa estuvo desde MySQL. Como el programa ya está relacionado en las dos bodegas, los dos datamar, entonces el programa tuvo el MySQL en los casos, pero lo hicimos por separado. Se utilizó la dimensión estudiante, se hizo por SQL, y el proyecto igualmente es SQL. Se utilizó una consulta como hechos para cuando se relacionan diferentes datos de diferentes tablas. La conversión se ordena, se hace la búsqueda, la edición funcional y se le da el destino, que va a ser la dimensión. Bueno, acá también tenemos la que se hizo el mismo procedimiento que ya había explicado con la otra FAC y llegamos al destino, que va a ser la FAC Administración de Proyectos, que los tenemos aquí: Administración de Activos y Administración de Proyectos. Ya luego, entonces, después de realizar todo este proceso, podemos ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo en este momento. Vamos a hacer una advertencia. Vamos a ver cómo nos va. Y nos estamos lo que está procesando correctamente las dimensiones. La FAC también procesó correctamente. Y la ejecución del paquete se completó correctamente. Para corroborar esa información, inicialmente habíamos borrado todos los datos, ya hemos hecho varias pruebas y habíamos llenado las dimensiones y la FAC, pero ya los habíamos borrado, entonces vamos a comprobar de que efectivamente se llenaron las dimensiones y se llenaron la FAC correctamente. Vamos a hacer una consulta en la bodega de activos. Vamos a mirar la dimensión activo. Como podemos ver, se ha llenado la dimensión con información que teníamos en el Excel, que son los activos, son 130 datos. Vamos a mirar otra dimensión espacio académico. También podemos ver que ya se llenó correctamente. La dimensión programa y la dimensión tiempo, que esa sí la llenamos con anterioridad con el script. Por último, vamos a comprobar la FAC. Vemos que nos llenó con los datos de costo, material y los keys foráneos de cada una de las dimensiones. Lo mismo para la bodega de proyectos. El estudiante, perdón, programa y el proyecto. Ok, bueno, hasta hemos probado la de 3. Entonces podemos continuar con el cubo. Para el cubo hicimos dos proyectos distintos, uno para la parte de activos y otro para la parte de proyectos, donde el origen de datos se hace la bodega de activos para uno y la bodega de proyectos para el otro, y obtenemos
con la dimensión activa, espacio académico, programa, el cubo. Acá vemos que tenemos el valor material bibliográfico, que es la información que habíamos mostrado antes en el SQL, y la operación. Vamos a ver que se creó una jerarquía, que es la jerarquía tiempo, en año, semestre y mes. Se creó esa jerarquía también para la bodega de proyectos. Creo la misma jerarquía. Ya acá luego pasamos al proceso de las KPIs. En las KPIs vamos a otro, ya que este quedó un poco largo, entonces en esta parte vamos a mostrar cómo se realizan las KPIs. Muchas gracias. Hasta luego.